Hemos ido despacio en el desarrollo de esta epístola de San Juan, pero también damos gracias a Dios de que hemos ido avanzando. La última parte que vimos fue del verso 18. Verso 18 y verso 19. Vimos lo que significaba en el verso 18, que han surgido muchos anticristos. Vimos y conocimos la palabra anticristo. Supimos que anticristo significa aquel que se opone al Mesías, que está en contra de Cristo, que lo contradice. Vimos también que hay muchos anticristos, de tal manera que son muchos oponentes. ¿Sí sabía que usted puede ser un anticristo? No sabía. Pensaba que el anticristo es alguien con cuernotes y todo peote. ¿Qué cree que no? Dice la Escritura que también se disfraza como ángeles de luz. Puede ser que haya por ahí escondido uno chulote, grandote, bien bonito, que sea anticristo. ¿Cómo distinguirlo? Fácil. Nomás tiene que escuchar las cosas que dice. Si en una de ellas o si en ellas contradice lo que Jesús dice, ahí están. Estos anticristos que habían salido de la misma iglesia, habían salido como predicadores, como pastores tal vez ahora en las iglesias de Asia Menor. Eran falsos maestros. Juan les llama anticristos, les llama oponentes a Jesús, porque estaban enseñando una doctrina que era completamente diferente a lo que Jesucristo había establecido. Estaban enseñando que Jesucristo no había venido en carne, que si pecabas, lo que se ensuciaba era tu cuerpo, pero tu espíritu no se ensuciaba. Y qué mentira tan grande. Estaban haciendo que el pueblo de Dios, que la gente que estaba en la iglesia, estaban siendo tentados para hacerlos caer en pecado. También dice que salen de nosotros, es decir, estuvieron dentro de la iglesia, pero salieron de nosotros, haciendo referencia a que esos líderes que ahora estaban dirigiendo las iglesias de Asia Menor, no es que se hayan ido. Si ya no están, ya no hay problema. El problema es cuando un falso maestro se levanta entre la misma congregación, ocupa el lugar, enseña, pero enseña mal. Entonces salen de entre nosotros, quiere decir, fueron tomados desde la misma iglesia. Recordamos al apóstol Pablo que dijo: entre ustedes se levantarán. Cuando despide a las iglesias de Éfeso, le dice: desde ahí mismo se levantarán lobos rapaces, no van a perdonar al rebaño, hablarán cosas perversas para arrastrar atrás de sí a los discípulos. Y nos vamos hasta el verso 20, que fue donde nos quedamos. Les escribe el apóstol Juan a los de las iglesias de Asia Menor, verso 20: pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les he escrito como si no era la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto sobre los que los engañan, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, hijitos míos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sepan también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. A estas iglesias les dice las iglesias de Éfeso, a las iglesias de Asia Menor, el apóstol Juan les dice: ustedes tienen, en el verso 20, la unción del Santo y conocen todas las cosas. Para saber qué es esto de la unción del Santo, significa
O hay que hacernos una pregunta: ¿qué significa tener la unción del Santo? ¿Qué es eso de tener la unción? Bueno, en el Antiguo Testamento, ahí había que remontarnos un poquito al Antiguo Testamento, había un famoso aceite de la unción, aprobado, más bien mandado por Dios, y se tenía que preparar con una receta que Dios le había dictado a Moisés, y le dejó la receta a ellos para que prepararan ese ungüento, ese aceite con ciertas especies aromáticas, pero tenía un propósito, que era ungir. Y cuando este aceite era usado para la unción, lo que se hacía con este aceite era delegar autoridad sobre una persona que iba a ejecutar cierta responsabilidad. Por ejemplo, hay una familia, que es la familia sacerdotal, que son los hijos de Aarón y sus hijos, y iban a ocupar el aceite de la unción sobre ellos. ¿Para qué? Para que el Señor les delegaba autoridad a esta familia para que ejercieran el sacerdocio en la iglesia. Y de esta manera ellos recibían, por decirlo así, el Espíritu Santo, la capacidad dada por Dios para ejercer esa función. Cuando una persona se decía que era ungida, se tomaba este aceite delante de testigos con una persona aprobada por Dios, lo llenaban de aceite, había ocasiones en que se derramaba todo sobre él el aceite, a manera de un poder concedido por Dios para ejecutar o para llevar a cabo una tarea puesta por Dios. Una de las personas que fue ungida para ser rey fue el rey Saúl. Sobre el rey Saúl se le ungió para ser rey, se derrama sobre él aceite, un aceite especial preparado por Dios, y ya dijimos, y este hombre ahora tiene la capacidad de poder llevar a cabo una función. Quiero que me acompañen, por favor, a Primera de Samuel, capítulo 11, y después al capítulo 16. En Primera de Samuel, capítulo 11, primero es en el capítulo 10. Vamos a ver cómo un hombre llamado Samuel, el capítulo 10, verso 1, derrama aceite sobre la cabeza de Saúl. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? ¿Qué fue lo que hicieron con él? Ungirlo. ¿Qué significa ungir? Ungir significa masajear, eso significa ungir, algo así como ponerle aceite. Si te vamos a ungir a ti, por ejemplo, con crema teatrical, lo único que tenemos que hacer es agarrar crema teatrical y batírtela en el cuerpo. Eso es ungirte con crema teatrical. A Saúl lo ungieron con aceite, un aceite especial dado por Dios, para concederle autoridad a Saúl, para concederle autoridad para que él pudiera llevar a cabo una obra, y era la obra de ser rey sobre Israel. En el capítulo 11, verso 6, a causa de esa unción, dice que al oír Saúl esas palabras, el Espíritu de Dios viene sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Dice, al oír estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Se acercan con Saúl sus enemigos, lo hacen enojar, él se enoja a causa de que el Espíritu Santo viene sobre él. Él no puede soportar lo que los enemigos están diciendo y ahora quiere derrocarlos. Este enojo no le proviene de un enojo como el que pudiera ser aquí a nosotros, un enojo por odio, un enojo por un malestar. Aquí es un odio que proviene de Dios porque están haciéndole daño al pueblo. Es ese enojo que te sale, por ejemplo, cuando un
uno de tus hijos lo mandas a la tienda y de repente cuando lo mandas a la tienda encuentras que un chamaquito 2 años mayor que él, tantito más alto que él, le está agarrando a pellizcos, le está jalando, y te da el enojo y vas y lo defiendes a tu hijo. Es un enojo así, pero es un enojo que proviene de parte de Dios para defensa del pueblo. Pero vamos a ver ahí que el Espíritu Santo viene sobre él. Lo curioso de Samuel en el capítulo 16, verso 14, es que llegó el momento donde el Señor ya no lo apoyó, porque en el capítulo 15 no obedeció al Señor, Saúl se muestra rebelde, es desobediente a una orden que el Señor le dio, y en el capítulo 16, verso 14 dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir la unción? La unción significa un poder dado por Dios, simbólicamente a través del aceite, por una persona que Dios mandaba, en este caso mandó a Samuel, que era el profeta, derrama sobre él, le delegan autoridad para ser rey, le dan al Espíritu Santo, porque no se puede ser rey para guiar a un pueblo si no se tiene el Espíritu de Dios, desobedece, es desechado por Dios, no lo quiere, y ahora el Espíritu Santo se fue. ¿Qué pasó con la unción? ¿Qué pasó con el poder dado por Dios? Ya no está. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía en algunas personas y se permanecía y se alojaba un tiempo con ellos, y en algunas ocasiones, como el caso de Saúl, ¡pum!, se volvió a ir. Tenemos un caso en Sansón. Sansón era una persona que desde pequeño el Espíritu de Dios estaba con Sansón y le proveyó de fuerzas más allá de lo que pudiera ser fuerzas, muchas fuerzas, de tal manera que este hombre podía matar a un león, muchas fuerzas, pero esa fuerza le provenía del Espíritu de Dios. Este hombre se muestra rebelde con Dios, hace cosas que a Dios no le complacen, el Señor retira su espíritu, le cortan el pelo. Si usted se corta el pelo, sabrá que en el pelo no está su fuerza. No, en ningún hombre está la fuerza en el pelo, pero lo que se le fue a él fue el Espíritu Santo. Hasta que vuelve a pedir ayuda de parte de Dios, el Señor le contesta, viene el Espíritu de Dios nuevamente sobre él y derriba las columnas donde estaban la mayoría de sus enemigos, y se les viene el techo encima y muere él junto con sus enemigos. Con el rey David, el Espíritu de Dios manda a una persona para que sea ungido como rey. Viene el Espíritu Santo para corroborar lo que le había dado y le da la facultad para ser rey. ¿Qué es lo que hace que una persona tenga la autoridad? La unción. ¿Qué es la unción? La aprobación de Dios, el regalo de Dios, el Espíritu Santo. Noten aquí una cosa, no es el aceite. Se hacía a través del aceite como orden de Dios, pero el aceite solamente era un elemento para simbolizar la delegación de autoridad. Cuando nosotros vamos a regresar, estamos viendo San Juan. Yo no sé si usted ha escuchado este término ahora, por ejemplo, en algunos pastores, que es el ungido de Dios, ¿cierto? El ungido de Dios. ¿Qué significa entonces una persona ungida por Dios? ¿Qué significa? ¿Que tiene qué? ¿Que tiene el poder? ¿O que tiene también qué? ¿Otra? El Espíritu Santo. ¿Cuántos de los creyentes, verdaderamente creyentes, tienen el Espíritu Santo? Otra vez. ¿Qué porcentaje de los creyentes verdaderos tiene dentro de sí el Espíritu Santo? Si son creyentes verdaderos, el 100% de los creyentes verdaderos tienen dentro de sí el Espíritu Santo. ¿Quién creen que les ayuda a vencer? Pues el Espíritu. Porque ya en sus fuerzas, lo único que se volvieron fue bien borrachotes, bien tranzas, bien trácalas, bien mal hablados, bien léperos, no, chismosos, una calamidad. Ahora tienen dentro de sí la unción, el regalo, el poder dado por Dios,
y ahora se ha depositado de manera permanente en aquellos que son verdaderos creyentes. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Juan? Ustedes tienen la unción del Santo. ¿Qué significa entonces tener la unción del Santo? Ustedes tienen el Espíritu de Dios. Por eso les dice, y conocen todas las cosas. Algunas personas al principio, cuando empiezan a leer la Escritura, yo he escuchado como algunos de ustedes y como yo mismo, no entendíamos la Biblia, pero absolutamente nada. Tú lees la Biblia y de repente no entiendes nada, no entiendes nada, no entiendes nada, no entiendes nada. Lo único que te falta es que Dios te salve. Porque en el momento que Dios te salve, vas a entender. Porque el que hace entender a una persona es el Espíritu Santo. Si tú no entiendes nada, tú tienes problemas. Porque el Espíritu de Dios no está tal vez contigo. Por eso no entiendes nada. El apóstol Pablo se sabía toda la Biblia, pero él no entendía nada. Tal no entendía así que empezó a perseguir al mismo Jesucristo y a su iglesia, y de repente en su... ¿cómo se llama cuando están ciegos? En su ceguera, cegado el entendimiento, empieza a perseguir a los cristianos, a los propios apóstoles, y los empieza a matar hasta que el Señor Jesucristo se encuentra con él y le dijo: ¿qué te traes? ¿Por qué me persigues? No entendía absolutamente nada, aunque conocía las Escrituras. Es hasta que una persona mandada por el propio Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo me ha enviado a ti para que ore por ti, para que recobres la vista, y dice que no solamente recobró la vista, sino que también recibió el Espíritu Santo, la capacidad de poder entender. Cuando recibe la capacidad de poder entender, él mismo empieza a predicar inmediatamente al Señor Jesucristo. ¿Cómo puede ser una transformación así? Solamente por la unción que viene de parte de Dios, la unción del Santo, la unción de Dios, el favor de Dios. Por esa razón se conocen todas las cosas. ¿Qué significa unción? La palabra unción significa ungüento, esa es la palabra literal, untado, pero también de manera figurativa es un otorgamiento especial que da el Santo, un otorgamiento especial que da Dios, es decir, el Espíritu de Dios, el regalo que Dios tiene para los creyentes. A las iglesias de Asia Menor les dijo: ustedes tienen la unción del Espíritu Santo. Cuando una persona desde acá, desde el púlpito, dice: yo tengo la unción de Dios, lo único que está diciendo es que tengo el Espíritu Santo. ¿Qué pudiéramos contestar nosotros si es que somos creyentes verdaderos? Yo también tengo la unción. Y si la persona desde delante del púlpito te dijera: no toquen al ungido del Señor, ¿qué dirían? Pues no te tocamos porque tienes al Espíritu Santo, pero sobre nosotros también tenemos el Espíritu Santo y también somos ungidos, un regalo de parte de Dios especial que te otorgó a ti, y de otra manera, si no lo tuvieras, no serías salvo. Con esta palabra, el ungido del Señor, hay muchas batallas, porque se piensa que solamente algunas personas tienen el poder, el Espíritu Santo, y ocupan eso más bien como para abusar de un poder. Ay, de ti si me contestas: no toques al ungido del Señor, porque vas a ver cómo te va a ir. Noten que con estas solas palabras saca todo lo que hay en el corazón, y lo que hay en el corazón es un gran resentimiento, una gran manipulación. Se pudiera incluso dudar que el Espíritu Santo estuviera ahí, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si esto está lleno de Espíritu Santo, de aquí deberían de salir cosas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice el apóstol Juan también en una de sus cartas, en el Evangelio, dice que cuando el Espíritu Santo venga, dice que Él los va a guiar a toda verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que escuche y hará saber las cosas que habrán por venir. El Espíritu Santo cumple una función, y cumplió una función en los apóstoles muy especial. ¿Sí se acuerdan que los apóstoles tienen la encomienda de parte de Dios de ser testigos? ¿Estamos? Ellos, el apóstol Juan, es testigo de Jesucristo y te sirve de testigo a ti. El apóstol Juan es testigo de Jesucristo. Ya vimos por ahí en el capítulo 1 como dice: nosotros estuvimos con Él, lo vimos, lo palpamos
Nosotros vimos con nuestros propios ojos su gloria, nosotros somos sus testigos. Ellos son autorizados a decir todas las cosas de Jesucristo. Por ello el Señor les otorga algo llamado el Espíritu Santo, la unción, el regalo, el ungüento de parte de Dios, para que ellos puedan entender las cosas, porque ellos tienen la comisión de que una vez que las entienden, nos las tienen que transmitir a nosotros. Por eso es que dice el Señor Jesucristo, les dice a ellos, cuando el Espíritu de verdad venga, Él los va a guiar a toda verdad. En Timoteo dice la Escritura que toda Escritura es inspirada por Dios. Lo que Él escribió es inspirado por Dios. Él recibió la unción del Santo, Él recibió el favor de Dios, la autorización de parte de Dios para ser testigo a nosotros. Y el mejor lugar para que tú puedas conocer a Dios, el mejor lugar van a ser los apóstoles. Tenemos de testigo a uno llamado Mateo, que nos relata la vida de Jesús, a otro que no fue apóstol directamente de Jesucristo, pero que sí fue seguidor de Pedro, que es Marcos. Tenemos a Lucas, que no fue testigo directo de Jesús, pero sí fue testigo de Pablo. Tenemos a Juan, que es un testigo directo. Tenemos a Pablo con todas sus cartas, que es una persona a quien Dios le reveló su evangelio a través del Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. ¿Tú quieres ser guiado por la verdad? Acércate a los que fueron guiados por la verdad. Conoce el Espíritu Santo por aquellos a quien se les fue dado el Espíritu Santo. Por eso les dice el apóstol Pablo, ustedes tienen la unción del Santo, ustedes tienen el Espíritu Santo, ustedes conocen todas las cosas. Acuérdense que el problema que ellos tenían es que acá al púlpito se habían subido falsos maestros y estaban tratando de lanzar bombas de que Jesucristo no había venido en carne, de que no pasa nada si pecas porque pecas en el cuerpo. Ahora una moda, pues estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, hermano. Y como estamos bajo la gracia, pues cada quien puede hacer lo que quiera. No, eso es mentira. Sed santos como su Padre que está en los cielos, sed santo. Si tú pecas, tú tienes problemas con Dios, tal vez te encuentres delante de una persona que no ha nacido de nuevo, no tiene temor de Dios a pecar. Y si no tiene temor de Dios a pecar es porque probablemente ni siquiera el Espíritu Santo está ahí. Se deleita, se recrea en sus errores, los disfruta. Una persona que ha nacido de nuevo sufre con haber pecado, le duele haber pecado, vuelve a decir una grosería y es como cuando a una rata le aplastan la cola con una ratonera de esas de ¡ah, qué dolor! Es un dolor de muerte porque volvió a pecar. Ustedes tienen la unción del Santo, ustedes tienen el Espíritu de Dios y conocen todas las cosas. ¿Quién nos va a guiar? Nos va a guiar el Espíritu Santo. También quiero decirles que a estas iglesias, algo que no significa esto y que lo vamos a ver más a detalle adelante, dice que aquí las personas, la iglesia tiene la unción del Santo y ustedes conocen todas las cosas. Y también se ha llegado a interpretar como que la iglesia es autónoma y no depende de otras personas para poder entender la Biblia, y esto es una mentira. Note esto: en la iglesia todos dependemos de todos. ¿Cierto o no es cierto? Para que los apóstoles fueran capacitados, ¿de quién dependieron? De Jesucristo. Ya está. Y fueron capacitados, y uno de ellos fue Pedro, y muy bien capacitado. El Señor le dijo que sobre ellos edificaría su iglesia. Ellos serían el fundamento, ellos pondrían las bases. Pero Pedro peca y empieza a tener problemas porque empieza a mostrarse hipócritamente con algunos hermanos cuando la circuncisión. Todos dependemos de todos en la iglesia. ¿Quién lo corrigió? Pablo. Y le dijo: las cosas no son así. Y fue corregido por otro apóstol. ¿Quién le enseñó a Pedro? ¿O quién le recordó? Otro apóstol, integrante de la misma iglesia. No se debe entender como que somos autónomos, que agarramos la Biblia y entendemos, porque también podemos agarrar la Biblia y entender mal y crear una corriente completamente diferente y entonces convertirte en anticristo.
Si no has entendido la Biblia, si no entiendes los conceptos de la Biblia, tenemos problemas, porque va a pasar como los falsos maestros. Sin querer, queriendo, llevaron a todo el pueblo, o queriendo, llevaron a todo el pueblo a condenación. ¿Qué significa entonces? Conocen todas las cosas. Sí las conocían, y la iglesia las conocía, pero las conoció porque a estas iglesias de Asia Menor, las primeras camadas puede que hayan sido los apóstoles, porque acuérdense que tenemos al apóstol Pablo haciendo un viaje para levantar las iglesias de Asia Menor. ¿Se acuerda que levantaron iglesias en Éfeso, ¿sí? En Filadelfia, en Filipos? Y el apóstol Pablo, ¿quién fue el que las levantó? El apóstol Pablo. Si esta gente conocía y tenía el Espíritu Santo, había sido porque el apóstol Pablo les había enseñado. No significa que eran independientes para tener un pensamiento a su manera de lo que ellos quisieran interpretar de la Biblia, no. Ellos, para poder entender, fueron sometidos a una autoridad que se llamaba el apóstol Pablo. No que entendían solos. Hoy en muchas iglesias estos versículos se toman a mal, porque dicen, bueno, si el Espíritu Santo nos hace conocer todas las cosas, es suficiente con que yo en mi casa me agarre un libro, me agarre el libro de Juan, el Evangelio de San Marcos, pues empiece a leer 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, y el Espíritu Santo me va a traer, ahora sí que al igual que Pablo, por revelación, todas las cosas, y voy a entender todas las cosas. No funciona así. No funciona así, porque una de las cosas que el Señor pone para tu crecimiento es la iglesia. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros para que tú seas edificado. Y los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros se encuentran dentro de la iglesia. Los que no están con nosotros ahorita son los apóstoles y son los profetas, porque no están físicamente, si están en el Espíritu, porque aquí están sus indicaciones. Hacemos bien en escuchar esto, pero en la iglesia sí están los evangelistas. La persona que fue por ti, quien te predicó el evangelio, es una persona que estaba dentro de una congregación. ¿Y los pastores dónde están? Dentro de una congregación. ¿Y para qué sirven? Para explicar. ¿Y los maestros dónde están? En una congregación. ¿Y para qué sirven? Para explicar. Cuando el apóstol Juan les dice, ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas, no les está queriendo decir que no hay necesidad de la iglesia o de los apóstoles. Sí las conocían porque tenían al Espíritu Santo, pero habían sido transmitidas también por un apóstol, por un hombre, y deberían de seguir esas mismas cosas. En Hechos capítulo 8 vamos a ver cómo el Señor ocupa a personas llenas del Espíritu Santo para capacitar a otras personas. Ustedes tienen al Espíritu Santo, conocen todas las cosas. Conocer todas las cosas, esa palabra conocer significa comprender, significa entender, significa saber. La palabra griega es eido. Ustedes conocen, ustedes comprenden, ustedes entienden bien. Y vamos a ver cómo en Hechos capítulo 8, verso 29, Dios puso a una persona para que otra tuviera una buena comprensión de las cosas que dice la Escritura. Hechos 8:29, dos personas, uno llamado Felipe, otro que no tiene nombre, solamente le ponen el etíope, que tenía como característica haber sido castrado, porque estaba al servicio de una reina, por eso se le llama eunuco. Escriben a partir del verso 29, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. ¿Quién tiene la iniciativa para acercarse al carro donde va el eunuco? El Espíritu Santo. El Espíritu le dijo a quién? A Felipe, acércate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Qué le faltaba al etíope? Y otra cosa muy importante para entender, el Espíritu Santo. Pero noten cómo, junto con el Espíritu Santo, también hay una provisión de una persona que nos enseñe. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él.
Verso 34. Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de alguno otro. Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿qué dice? Le anunció el evangelio, le explicó la palabra. ¿Quién hizo la labor de explicar? Un hombre llamado Felipe. ¿Quién convenció al eunuco? El Espíritu Santo. ¿Quién tenía que hablar? Felipe. ¿Quién iba a convencer? El Espíritu Santo. Y este es el orden de las iglesias, hermanos. Si tú hablas tu Biblia, probablemente en tu casa, es bueno que entiendas, pero si estás en una etapa muy inicial, lo más probable es que te vayas por un lado que está chueco. Por eso el Señor te ha provisto de las otras herramientas: evangelistas, pastores y maestros, para que lo que lees lo entiendas. ¿Sí se han dado cuenta que hemos estado leyendo sobre la pura epístola de Juan? Y sí se ha dado cuenta que a la hora de ir explicando se le va tomando mucho forma a lo que él quiso decir. Y para eso es puesta la iglesia, para la disposición tuya. Ustedes comprenden bien las cosas porque tienen al Espíritu Santo. Les quiero mencionar lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios. Dice: nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Nosotros, los apóstoles, no hemos recibido una enseñanza del mundo, una enseñanza de fuera, sino que el Espíritu de Dios nos ha concedido esa enseñanza para que sepamos lo que Dios quiere. Eso mismo hablamos, no con palabras enseñadas por hombres o por filosofías de hombres, sino las que nos enseña el Espíritu. Lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural no percibe las cosas espirituales. Para él son ¿qué? Locura. ¿Se ha encontrado gente que piense que lo que dice la Biblia es una locura? La razón no la decimos nosotros, la razón la dice la Escritura. Y la razón que dice la Escritura es que ellos no tienen al Espíritu de Dios. Por eso esto se les hace ¿qué? Están locos. Están velados. 1 Juan capítulo 2 verso 21. No les he escrito como si ignoran la verdad. ¿Qué les está diciendo? Ya pueden entender la verdad. Ustedes ya son guiados por el Espíritu Santo, entienden lo que les estoy hablando. Ustedes no son ignorantes. ¿Por qué no eran ignorantes en estas iglesias? Porque en la primera fase de su evangelio, de su evangelismo, el que los capacita es una persona que tiene al Espíritu Santo. ¿Es quién? El apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo capacita a estas iglesias de Asia Menor, hace un recorrido por ellas, cuida de que tengan una sana enseñanza. El apóstol Pablo está al cuidado de ellos. Algunas otras personas están ahí procurando que las iglesias crezcan de manera sana. Por eso les dice: ahora ustedes ya conocen, porque habían sido antes capacitadas por una persona aprobada por Dios, que tenía la unción o tenía al Espíritu Santo. Algunas personas con las que se topó Jesucristo no podían entender las cosas que Él decía. Jesucristo llegó a decir: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Y afirmó: porque no pueden escuchar mi palabra. ¿Y por qué no se puede escuchar la palabra de Dios o entender el lenguaje de Dios? Se nos dijo también: porque son de su padre el diablo, y las obras de él quieren hacer. Sin el Espíritu Santo es imposible que una persona pueda entender. Y las iglesias de Asia Menor, entre las iglesias de Asia Menor, aunque se habían levantado falsos profetas, también había gente que tenía el Espíritu Santo. Y que cuando llegara otro apóstol, como el apóstol Juan, tiempo después, acusar a los falsos maestros, en la iglesia iba a reconocer la verdad, porque dentro de sí tenía el Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros fuimos criados por Chabelo? Muchos de nosotros reconocemos la voz de Chabelo. De tal manera que si llegaran una mañana a tu cuarto,
puerta y te tocaran y tú dijeras, ¿quién es? Y te dijera, ¿qué pasó, cuate? ¿Tú sabrías que es Chabelo? Así en las iglesias de Asia Menor. Fueron criados por el Espíritu Santo, sabían reconocer la voz del Espíritu Santo. El apóstol Juan tiene el Espíritu Santo, los quiere evitar de estos falsos maestros y les dice, no se dejen engañar por ellos y ustedes van a reconocer lo que les estoy diciendo, porque también tengo el Espíritu Santo como lo tienen ustedes, y cuando yo les hable ustedes van a poder entender lo que les estoy diciendo. ¿Sí sabías que el cuidado de tu vida está exclusivamente a cargo del Espíritu Santo? Miren, muchas veces a nosotros elegir una congregación, nosotros batallamos, decimos, ¿estaré en la congregación adecuada? ¿No estaré yo en manos de falsos maestros? ¿No estará mi vida de manos de falsos predicadores? Yo te pregunto, ¿debería de ser esa tu preocupación? No, ¿por qué? El Señor es mi pastor. ¿Y por dónde me va a guiar? ¿Por sendas de qué? De justicia. ¿Y me llevará a qué? A prados verdes, y me va a apacentar. Él es el que me va a guiar. Por eso no tenemos desconfianza. Y cuando ando en valle de sombra de muerte, como en la iglesia, en las iglesias de Asia Menor, donde ahora lo que estaban predicando desde acá en la oscuridad, el Señor Dios provee para esa iglesia un recurso, que es un viejito llamado Juan, que fue el que muere al último de todos los apóstoles, y en su edad ya viejita, Dios cuidó de esa iglesia, de esas iglesias de Asia Menor, a través de ese último apóstol. ¿No cuidará también así de ti? ¿Quiénes son los mentirosos? ¿Quiénes son los que no creen en Dios? ¿Cómo se les llama a ellos? Los que niegan a Cristo, ¿cómo se les llama? Anticristos. Eso dice el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Qué es eso de Cristo? El Mesías, el Redentor, el Salvador. Eso significa. Tú alcanzas a comprender dentro de ti que has sido salvado y eres salvado por Jesucristo, y que tú eres un pecador y que en ti no hay oportunidad a no ser porque Jesucristo pueda ayudarte, y has comprendido que la pena de muerte la merecías tú y que no te mereces para nada ser salvado, y has reconocido eso, y has reconocido por el Espíritu que Dios te ha dado que Jesús ha perdonado todas tus faltas, y que si hoy eres salvo ha sido por la obra que Él ha hecho. Si todo eso lo alcanzas a comprender, es porque dentro de ti Dios ha puesto el Espíritu Santo. Y si has alcanzado a comprender que Jesús es el Cristo, tu vida será llena de santidad, porque has comprendido que ese sacrificio fue por ti, que lo que hicimos hoy no es una convivencia simple como para llenar el requisito de vamos a comer jugo de uva con pedacitos de tortillinas y arroz. No es eso. Es un recordatorio, hermano, de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Es comprender la obra de aquel que hizo. Es un recordatorio, como fue Juan para las iglesias de Asia Menor. Recuerden la obra que yo hice por ustedes, y anuncien que vengo dentro de poco tiempo. ¿Lo pueden creer? Lo podemos creer. ¿Por qué? Por el Espíritu que está dentro de nosotros. Jesucristo le preguntaba a las personas que estaban con él, a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, algo así como, muchachos, ¿qué dicen allá afuera que soy yo? Que es Jesucristo como el Hijo del Hombre. Ellos le dijeron, pues uno piensa que eres Juan el Bautista, otro Elías, otro que eres Jeremías o alguno de los profetas. Jesús le preguntó a los discípulos y le dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esto obviamente se lo contesta el apóstol Pedro, una persona que está pegadita ahí. Ahí está el apóstol Pedro. Jesús le contesta. Más bien, Pedro primero contesta, tú eres el Cristo. Hay un reconocimiento de que Jesús era el Salvador del mundo. Él alcanza a entender que está delante del Hijo de Dios, quien va a dar la vida en rescate por ellos. ¿A dónde voy a ir? No tengo otro lugar donde ir. Había convicción en Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le responde, like, Simón, bien Pedro, bien. ¿Y sabes por qué bien? Porque esto no te lo reveló, esto no, la cubierta, el entender esto fue por obra de mi Padre que está en los cielos.
Él decidió mostrarme que soy el Cristo. ¿Quién de los que están aquí puede entender que Jesucristo es nuestro Salvador si no hubiera sido por el Espíritu Santo que te hubiera dejado entender que si no, no tienes ninguna esperanza? ¿Cómo te convenció el Espíritu de Dios que tú eres un pecador? No, si yo soy buena persona, pero no eres salvo. El que te quitó la venda de que tú eres un pecador es el Espíritu Santo. Llegaste a postrarte delante del Señor, llegaste a homologar con Él, a confesar y decir: Señor, yo te necesito, yo soy una mujer pecadora, yo soy un hombre pecador, yo soy un hijo pecador, yo soy una hija pecadora, yo soy una persona que ha pecado, yo necesito de ti, no me apartes de ti, Señor. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, y esto le está diciendo Juan a las personas de las iglesias de Asia Menor. Los que sí creen, las personas que creen que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Mesías y es el Salvador, ha sido por una obra. Sobre ustedes ha sido depositado el Espíritu Santo. Y si hay convicción de que Jesucristo es tu Salvador, vas a ir tú directamente a santidad, porque después de haber comprendido lo que has recibido de Él, tu respuesta, la respuesta de ti será corresponder con una vida de santidad a aquel que te ha llamado. Verso 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega a Jesús es el Cristo. ¿Qué dice? Es el anticristo. El que niega al Padre y también que niega al Hijo. ¿Qué significa negar al Padre? ¿Qué significa negar al Hijo? Acompáñenme, Mateo capítulo 26. En la familia, dentro de los primos, nosotros teníamos un médico y todos sabíamos que en la familia Mercado había un médico, pero pues todos lo conocimos desde chiquito. Todos sabíamos que jugaba con nosotros a las canicas, que le sacaba las tripas a las lombrices, era quien bien mentiroso con su mamá, que no se bañaba. Era un chamaco, era un desastre, pero acabó la carrera de medicina. Y todos sabíamos que en la familia Mercado había un médico. Una vez nos dolió la panza, dijimos: no, yo que voy a ir con el Gregorio, yo voy con el doctor Simple. Y mi confianza estaba puesta en el doctor Simple. Y en otra ocasión se me enterró una uña y dije: ay, no, yo con el Gregorio no, pues le sacaban la panza, las lombrices, yo que voy a ir con él, no sabe nada. Y entonces fui otra vez con el doctor Simple. Y en una ocasión me enfermé del apéndice y esa operación no era para el doctor Simi. Y entonces dije: caramba, ¿y ahora con quién voy? No sé qué pasó, pero me cayó el 20 y dije: pues ahí está el Gregorio. No solamente estudió medicina, estudió posgrado, ha estado en la escuela de gastroenterología, pues se me puede ayudar. Mi convicción llegó posteriormente. Y cuando fui arrastrándome con mi primo Gregorio, fue cuando la convicción había llegado a mí. Tú no puedes llegar arrastrándote ante alguien que no crees que pueda ayudarte. No puedes. ¿Y sabes por qué no te acercas a pedir ayuda a él? ¿Por qué no le tienes confianza? No crees que te pueda ayudar con tus situaciones, incluso con tu pecado. Piensas que tú puedes salir solo. Piensas que ese vicio lo puedes dejar con un programa de 48 horas, internado en Luciánica. Piensas que el problema lo vas a solucionar con neuróticos anónimos. Estás buscando al doctor Simi para arreglar problemas que tienen solución solamente en el Salvador de nuestras almas, el único que puede cambiarnos.
que niega al Hijo, el que no cree en el Hijo, tampoco tiene al Padre. Mateo capítulo 26, verso 63. A Jesús lo llevan delante de las autoridades, de los ancianos en el concilio. Están buscando hacer una difamación en contra de él para entregarlo a muerte. No le encuentran falsedad. En el verso 62, el sumo sacerdote, la autoridad de ese concilio, le dijo: no respondes nada, que testifican estos contra ti, o sea, no te estás defendiendo. Mas Jesús calló. Entonces el sacerdote le dijo, el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Note lo que está preguntando: ¿eres tú? ¿Alguno de ustedes llegará a hacer esa pregunta? ¿Estaré realmente delante de Dios? Si esa pregunta está ahí, todavía no está. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además te digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ha hablado mal en contra de Dios. ¿Qué más necesidad de testigos? Ustedes mismos los han escuchado sus blasfemias. ¿Creía este sumo sacerdote en Jesucristo? Lo que buscaba era una confesión que dijera que era el Hijo de Dios. No buscaba eso. Su corazón no creía. Del mismo Jesucristo escuchó: ahora no solamente eso que dijiste, sino que además me verás sentado a la diestra del Hijo de Dios. Según los judíos, esperaban una respuesta de Jesús, que él se confesara como el Hijo de Dios. Cuando lo escucharon, no lo pudieron creer, porque el Espíritu de Dios no moraba dentro de ellos. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque a través de esta enseñanza que el apóstol Juan les enseñó a las iglesias de Asia Menor, nosotros podemos entender, Señor, la necesidad que tenemos de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque eres nuestro cuidador. Gracias, Padre, porque si estamos teniendo conocimiento de ti, es por tu cuidado, por el cuidado que tú muestras hacia nosotros. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra, Señor, porque también estaremos expuestos a todo tipo de evangelios, a cualquier sinnúmero, Señor, de personas que toman, Señor, como fuente de ganancia el evangelio de tu Hijo Jesucristo, y se recrean, Señor, en sus propios errores, fuentes sin agua llevadas de un lado para otro. Señor, eres tú nuestra única fortaleza, eres el único que puede ayudarnos, Señor. Nuestra vida está depositada en ti. Hace un rato, Señor, orábamos porque a veces nos lamentamos por las situaciones que tenemos alrededor de nosotros, y todo es porque no hemos confiado en eres tú. Esta misma batalla, Señor, la tuviste tú al principio con tus apóstoles. Ellos no creían del todo, ellos batallaban todavía con la fe. Hombres de poca fe, dudan. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué todavía no confías? ¿Qué te hace falta? Lo único que faltaba era el Espíritu Santo. Pero si Dios ha hecho, hermano, morar dentro de ti el Espíritu Santo, y ha sido enseñado por la palabra de Dios y por los apóstoles, cuando tú escuches la palabra de Dios, cuando venga a ti en una época de tu vida donde están tratando de torcerte, tú vas a guardar una certeza, y la certeza es que el Señor no te dejará, no te desamparará, Él cuidará de ti. En lugar de dedicar sus pastos te hará descansar, confortará tu alma, te guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
no temerás mal alguno, ni tampoco temerás terror que se levante en la oscuridad, porque bajo sus alas estaremos seguros. Gracias, Padre, porque nos has dado, Señor, esta misión. Nos has dado a tu Espíritu Santo, que es quien en los momentos, Padre, de tribulación, de angustia, o en los momentos, Padre, donde el error quiere tocar, Señor, a nuestra vida, tu Espíritu Santo nos lleva a recordar las enseñanzas de los apóstoles. Ayúdanos, Padre, a desempeñar un trabajo como congregación. Ayúdanos, Padre, a ser ordenados como es tu propósito. Ayúdanos, Padre, a que esta congregación, Señor, crezca para honra tuya, para beneficio tuyo, Señor, para que tú te lleves las palmas. Que cada persona depositada aquí, Señor, desde el más chico hasta el más grande, Señor, así como los pequeños son depositados, Señor, en los maestros para que sean enseñados, y los grandes, Padre, los estamos atendiendo acá desde el púlpito con la enseñanza, ellos sean cuidados por tu palabra, Señor. Que cuando llegue la palabra de error que los quiera arrastrar, no se aparten de ti, porque te pertenece, Señor. Ayúdanos, por favor, cuídanos, Padre. Gracias por la provisión que tú nos das con tu palabra y el cuidado que nos muestras, como el que mostraste aquí con el apóstol Juan hacia estas iglesias de Asia Menor. Todos aquellos que niegan al Hijo tampoco tienen al Padre, y aquel que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Aquel que reconoce, aquel que profesa, aquel que confiesa, aquel que declara que Jesucristo es su Señor y que no puede hacer nada por sus propias fuerzas, que necesita de Él, aquella persona tiene al Padre. El Espíritu de Dios le ha puesto en una condición donde ha tenido que bajar su propio orgullo y confesar que sin Él, que sin Dios, que sin Jesucristo su vida es nada. ¿Cómo podemos confesarte, Señor, si tú no habitas en nuestro corazón? ¿Cómo podemos reconocer con nuestra boca que tú estás en nuestra vida cuando ni siquiera confiamos en ti? Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das. No permitas, Padre, que seamos como aquellos judíos que nunca oyeron su voz, que nunca vieron tu aspecto, aunque vivías en medio de ellos, que no tenían, Señor, su palabra morando en ellos, porque no creían. Señor, líbranos, Señor, de una situación así. Líbranos, Padre, de estar en tu contra. Líbranos de ser anticristos. Tú eres la autoridad, tú eres toda la autoridad. Lo que tú digas, Señor, son órdenes, es señorío. Ayúdanos a entender con tu Espíritu Santo para no estar en contra de ti, Señor. Ayúdanos a someter tu pensamiento al tuyo. Ayúdanos con tu palabra para entenderlo mejor. Gracias te damos, Señor, por esta congregación. Gracias, Señor, porque nos permites habitar juntos. Gracias por la multitud, Señor, de personas que has permitido que estemos aquí, todos diversos, todos diferentes. Pon tu Espíritu sobre nosotros para aprender a amarnos como tú lo has hecho, Señor. Creo que no sabemos hacerlo. Creo que estamos pecando en contra de ti. Aún no estamos dispuestos, Señor, a dar la vida por la persona que está a nuestro lado. Aún no ha llegado, Señor, eso. Necesitamos, Señor, de tu ayuda para no pecar contra ti. Pero ahora, Señor, que estamos entendiendo, Señor, la necesidad de amarnos unos a otros, ayúdanos a ponernos en práctica, Padre, y a someter nuestra voluntad a la tuya. Gracias, Padre, por esta congregación. Bendice a cada uno de los hermanos. Gracias, Padre, por satisfacer las necesidades de nuestro corazón.